Saludamos con ¿Cómo mucho están gusto. todos? Un episodio más. Estamos empezando nuestra transmisión el día de hoy, viernes. Vamos a dar un poco de tiempo. Siempre empezamos estas transmisiones y damos un minutito para que la gente nos pueda acompañar en lo que Facebook les avisa. Si ven este video retransmitido, no es un minuto que estemos aquí nada más pajareando, lo estamos dando para que nos pueda acompañar un poco de gente que se vaya incorporando a la transmisión. Recuerden que estas transmisiones las estamos haciendo para que conozcan un poco del trabajo que hacemos aquí en Rubicon, de nuestra visión sobre el análisis político, económico y demás que hacemos aquí, y un poco el trabajo que hacemos al utilizar las redes como medios de comunicación masivo. Es un ejemplo que queremos dar de cómo se puede usar una red. Realmente esto también es un experimento porque estamos comenzando sin, vamos a decir, como bolita de nieve, ¿no? Que nos ven unos pocos seguidores, esperamos que nos compartan, que los puntos de vista les gusten y nos vaya incorporando un mayor auditorio. Es un fenómeno de ir viendo cómo se puede propagar la información en las redes. Y bueno, yo creo que ya estamos empezando un minuto. Saludo. Hola Beto, ¿cómo estás? Nada, me gustaría como Por favor. quería recalcar de lo que dijo Luis, que existe un sitio que es rubicon.com para que ahí se acerquen y se den cuenta de lo que podemos brindar como asesoría tanto a IP como a gobiernos en las diferentes ideas y la metodología que ejecutamos aquí en Rubicon, porque también como ejemplos del contenido que podemos hacer para Internet, además de estas transmisiones, en rubicon.com tenemos una serie de videos ilustrativos que muestran un poco más de lo que pretendemos realizar como proyectos, como campañas para todos aquellos que deseen acercarse a la asesoría que brinda Rubicon. Muy bien, muy bien. Bueno, como ya lo hemos platicado antes, Rubicon es una firma de análisis y estrategia política, pero también especializada en redes sociales, que es el tema que hoy son los nuevos medios masivos de comunicación donde la gente se conecta, se comunica. Y es la otra realidad, ya es el mundo digital. Es correcto. Ya es como un universo paralelo, todo lo que ocurre dentro de Internet. Sí, mismo al hacer esta transmisión en Facebook es un poco mostrarle a la gente cómo ya puedes utilizar una red como Facebook para poder transmitir todo tu mensaje, para poderte comunicar con tus seguidores, con la gente que es afín a tu proyecto político o a tu producto, a tu empresa. Y bueno, hoy escogimos estos temas para tratar. Obviamente los temas de la semana interesantísimos, lo que sucedió en la ríspida inicio de la relación entre México y Estados Unidos en la era Trump. Empezó con un choque frontal, lo comentábamos ayer, como el gobierno de México quizás se había confiado porque como habían tenido esa maniobra de traer al candidato Trump entonces, vía Luis Videgaray y los contactos que tenía con el entonces equipo de campaña de Trump, y la gente del gabinete o del gobierno empezó a pensar que eso nos iba a abrir un poco una mejor relación con el gobierno nuevo de Donald Trump en Estados Unidos, lo cual no sucedió. Llegó la delegación ahí y los recibieron con el mensaje de que se firma la orden ejecutiva para el muro se va a hacer, México lo va a pagar según Estados Unidos. Obviamente el gobierno mexicano reacciona con un rotundo no. Peña Nieto amaga con no ir a una visita que a todas luces era precipitada. Quizá si te salía bien la maniobra era decir, oye, fuimos la primera nación a la que nos recibió, somos el socio estratégico más importante. No fue así, la relación se crispó, el encuentro se canceló y vaya, estamos yendo hacia una relación que parece en rumbo de coalición entre las dos naciones, lo que podría significar, que es el primer tema que elegimos para hoy, el fin del Tratado de Libre Comercio, el fin de toda una era de relaciones comerciales entre los dos países. Y bueno, Beto, no sé tú qué opinas, qué me puedas comentar al tema, cómo viste esta semana, qué te pareció esta choque que se da entre los dos países y lo que platicábamos hoy sobre todo, ¿no? Alternativas para esta nueva era donde no va a haber libre comercio, donde no va a haber tratado de libre comercio, qué es lo que va a pasar. Hoy el ingeniero Carlos Slim estaba dando hace apenas una conferencia, de hecho la tuvimos que cortar con esta transmisión, pero bueno, la idea es comentar un poco los puntos que también se dijeron ahí, que son importantes,
Y bueno, hablar sobre esta nueva relación, no sé, Pedro, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Tal vez de una manera un poco más populachera o veámoslo así como del entendimiento popular, creo que dicen que lo que bien inicia, bien termina. El nuevo gobierno de Norteamérica no es como lo esperábamos o no es algo que se vea como tan entreguista, porque al final lo que están mostrando es un no ponerse de acuerdo. No hay como si antes, cuando supuestamente se respetaba lo que llegara a dictar Estados Unidos, ahora que no se dan estos vehículos de comunicación, a mí me preocupa el hecho de que se está poniendo sobre la mesa de análisis un tema para mí innecesario como es la cuestión del muro, porque creo que es más importante checar la manera en que se va a regular la cuestión migratoria, las personas que a lo mejor van a Estados Unidos y lo hacen de manera legal, cruzando por medio de migración, con los papeles, totalmente en regla. ¿Por qué no pensar que a ellos también se les tiene que dar como otro tipo de facilidades o como de vías de oportunidad? El hecho de solo concentrarnos en la cuestión del muro nos tal vez nos quita de enfocarnos en algo como lo que va a ocurrir con la cancelación del Tratado de Libre Comercio. O sea, lo que yo pongo sobre la reflexión de toda la gente que nos hace favor de observarnos es el hecho de intentar concentrarnos en el fondo y no en la forma, porque lo de el muro se me hace más como una trama de telenovela, cuando creo que existen temas más importantes como el Tratado de Libre Comercio, que ojalá en esta estrategia política contemporánea, en lugar de pensar que se termina este tratado, a lo mejor se aprende de lo que ocurrió en el pasado y se pretende el ejecutar un nuevo tratado que realmente beneficie a países como el nuestro, porque al final de cuentas seguimos siendo como gigante para otro tipo de países. Entonces, en lugar de creer que las situaciones están en competencia con Estados Unidos, hay que tratar de esa manera radical de pensar o de ser. En este caso, del nuevo mandato del presidente Trump, México tiene que verse un poco más inteligente y encontrar la manera política de verle el beneficio a nuestro país, porque no le vamos a ganar y no nos podemos quitar a Estados Unidos siendo como casi nuestro hermano incómodo. Interesante. Yo creo que sí, realmente lo que está diciendo Beto es importante por una cuestión. La relación de Estados Unidos va mucho más allá del muro, es mucho más compleja. Lo comentábamos en las transmisiones de la semana, como ahora se va a empezar a ver la complejidad del enramado económico que se ha hecho, cuánto dinero se comercia entre estos dos países, cuánta de la economía depende de una sinergia que ya se ha hecho entre empresas, entre ciudades, entre logística, cuántas inversiones norteamericanas hay en este país. Y bueno, yo no creo, la verdad, que sea tan factible decir se termina el libre comercio y se termina el tratado y cada quien se va con su golpe y cada quien se va para su casa. No lo veo tampoco tan realizable. Sin embargo, es interesante porque esta semana todo el mundo está pensando qué alternativas tenemos en caso de que se cancele el tratado, en caso de que se vaya México, se separe de Estados Unidos a través de este simbolismo tan duro que es una pared, ¿no? Que nos dividiera a los dos países más allá de solo físicamente, sino una pared del entendimiento. Yo creo que eso es lo más terrible que podría pasar entre las dos naciones, que nos divida no solo una pared física, sino una pared donde las ideas ya no se concilien, donde no haya diálogo. Los dos países están completamente integrados económicamente, no va a ser tan fácil separarlos, siento yo. Vamos a ver qué es lo que pasa. El tema del tratado muchas veces es un tema de impuestos, es un tema de no cobrar aranceles a las mercancías, pero ¿qué pasa? Que cuando no cobras esas aranceles a las mercancías se abaratan, se vuelven más competitivas y cruzan más rápido de un estado al otro, se forman cadenas productivas. Las empresas norteamericanas invierten en México porque el realizar sus mercancías es menos costoso y bueno, el consumidor en general de toda la región se beneficia con mercancías a menores precios. Dice Michelle, AMF, ¿qué pasa si no nos quieren enviar gasolina? Sí, y luego dice, otro corta dice otra vez el Michelle, flujo de gasolinas para México. Bueno, ese es un tema interesante. Lo más difícil y quizá lo que ahora nos está ocupando y lo que ahora nos está preocupando es la gran dependencia que tenemos de la integración económica. Es
Es decir, este tema que trata Michelle es muy importante. Se está viendo que estratégicamente México no tiene la forma de poder ser independiente. Es decir, si Estados Unidos cortara el flujo de mercancía de gasolina como medida de presión, ¿qué va a hacer México, no? La respuesta rápida e inmediata es comprarla a otros países, obviamente. Yo creo que ahí viene un poco la respuesta de lo que puede empezar a hacer México. México tiene que empezar a buscar dos cosas. Primero, la vía para tener otros nuevos acuerdos comerciales con otros países que te permitan en algún momento sustituir mercancías o materias primas que sean básicas para la producción mexicana. Y segundo, empezar a pensar en finalmente ser un país independiente, ser un país soberano, no solo en el discurso patriotero, Beto, no solo en el engallarse y salir arropado con la bandera, no, sino en cuestiones estratégicas y de seguridad, como es el tema de la energía, un tema donde no puedes estar esperando o dependiendo de otro país, necesitas tener tus propias reservas. Se ha hablado mucho en estos días que México tiene reservas para solo muy pocos días o muy pocas horas poder continuar con sus suministros de gasolina. Entonces, es una pregunta muy interesante, un tema muy importante. México tiene que empezar a ser soberano. Lo comentaba Carlos Slim en su conferencia, decía, debemos ir hacia una nueva sustitución de importaciones. Déjame comento esto muy rápidamente. Antes de que se entrara en este sistema de intercambio comercial mediante el Tratado de Libre Comercio con el exterior, México vivió un tiempo donde era el Estado desarrollista, donde lo que se buscaba precisamente era sustituir las importaciones mediante un proceso de dejar a la industria extranjera y empezar a producir nuestras propias cosas. Desafortunadamente ese proceso no se llegó a su fin. México no pudo sustituir todas las mercancías y sobre todo todos los bienes de capital para producir sus propias cosas, es decir, máquinas que hagan máquinas. Y entonces México ha desarrollado una dependencia del exterior muy, muy importante, y no solo de Estados Unidos, porque México importa tecnología de Alemania, importa tecnología de Italia, importa tecnología de China, pero no desarrolla su propia tecnología. Yo creo que eso es un error histórico, Beto, que tenemos que empezar a remediar. Y me lleva un poco a la idea de lo que comenta Michelle, que igual le decimos a todos aquellos que nos están observando, si quieren en este momento escribir cualquier comentario o duda, de eso se trata, de que el contacto sea real y totalmente directo. Me pregunto la estrategia que Estados Unidos va a implementar, justo porque todo el mundo en este drama telenovelero de si vamos a pagar o no por el muro, me imagino que Estados Unidos tiene estrategias para que de manera subliminal, si México aporte dinero, y no solamente por la cuestión del muro, sino, como bien lo comenta Luis, por esa dependencia o por ese ser tan consumidores de los productos que hace Estados Unidos, porque también creo, y creo que hizo un comentario Trump en uno de los discursos, que esto del muro, la barrera, también habría que enfocarlo hacia el hecho de que no se traspase tanto armamento a los cárteles mexicanos, o que también se trate como de regular el hecho de que Estados Unidos brinde el apoyo necesario para que no se quede nada más el discurso, sino realmente en como brindar, si no un apoyo, por lo menos consejos, asesoría, lo necesario para que México pueda llegar, ya no ser un país en vías de desarrollo, sino un país como todos lo deseamos y como lo vemos, que es decir, un país que vale la pena y que tiene ganas de salir adelante, pero que con este tipo de comentarios y de medio terror, ¿en qué se ve afectado? En el hecho de la dependencia, por ejemplo, de todos los días tenemos que ver qué es lo que está pasando con el dólar. Nos importa el peso, lo que más nos importa es qué ocurre con el dólar. Es interesante, es interesante. Yo creo que todo esto que está sucediendo nos lleva a replantearnos mucho el modelo de país que hemos seguido en estos últimos años. Un país que ha abandonado su propio mercado interno, su propia producción, en pos de poder ser una maquiladora enorme para todo el resto de los países y del mundo, especialmente por el libre ingreso que teníamos de mercancías a Estados Unidos. Una cosa que nos ha afectado como país, nos ha afectado como soberanía, ahora que llega esta amenaza tan real, es mucho más evidente. Yo creo que el tema, lo decía también el ingeniero Slim en su conferencia, el mejor muro que se puede poner es el que México vaya bien económicamente, el que se ofrezcan, la gente mexicana tenga muy buenas oportunidades de trabajo en sus pueblos, en sus comunidades, que no tenga que migrar hacia otros países en busca
de oportunidades que se le niegan en su propio suelo. Eso es muy, muy importante. Necesitamos, en verdad, empezar a pensar cómo nos vamos a integrar al mundo, pero también empezar a pensar en cómo vamos a desarrollar el propio interior del país. Una cosa que es muy, muy importante de pensar es que yo no creo que la respuesta hacia un nacionalismo tan, a veces con un tufo hasta, vamos a decir, con componentes raciales, incluso, si quieres, Beto. Ya lo hemos comentado la semana también. Ya lo hemos comentado, o sea, no creo que la respuesta sea de México la correcta, sea, bueno, ahora nosotros nos vamos a plantar en el nopal y en el águila y vamos a hacer, y nos vamos a vestir todos de guarachi y manta y con sombrerote. Pues no es ese nacionalismo que se debe buscar, el viejo nacionalismo. Yo creo que al contrario, México tiene los elementos para hoy en día ser representante de esa integración global, de una integración global equitativa, volverse un portavoz de lo que puede ser el libre comercio, de lo que puede ser la libertad para comerciar con otros países. Creo que México debe de adoptar también esa postura, no una postura puramente nacionalista. Sin embargo, claro que si estás en una negociación con un país que va a poner sus intereses antes, pues tú tienes que empezar a poner tus intereses primero. Y los intereses pasan por el tema que nos comentaba aquí en la pregunta Michelle. Es muy importante que podamos tener nuestras propias refinerías donde refinar nuestra propia gasolina, no depender del exterior tan fuertemente, tener nuestros propios suministros, tanto de todos el tipo de materias primas. En México es increíble, vaya, una industria que yo más o menos conozco es la industria de los lubricantes y de los aceites, y en México no podemos contar con suministros de primera calidad. Por fuerza los tenemos que importar de Estados Unidos o de Canadá, lo que simplemente nos vuelve un país dependiente. Porque justo salió en una entrevista Eugenio Derbez diciendo que por lo menos unas 2 semanas los mexicanos nos demos la tarea de estar consumiendo cosas hechas en nuestro país. Pero yo creo que va más allá de si consumimos o no, porque obviamente tendríamos ya que tenerlo como una cuestión cultural, deberíamos tenerlo en una cuestión ya de conciencia del mexicano, acercarte mejor al producto mexicano en lugar del extranjero. Pero si tratamos de tener ese pensamiento un poco más evolucionado, un poco más avanzado, sí tendría que ser no solamente el consumir lo hecho en México, sino qué otras industrias necesitamos reactivar para, como lo estamos analizando en Rubicon, no tener que depender tanto de lo que se hace en países primermundistas. Hay un tema interesante ahí, Beto, que tiene que ver mucho, por ejemplo, vamos a hablar de la industria del cine, ¿no? Una industria que es un ejemplo, a la vez, a veces no parece, nos deslumbra el glamour de lo que sucede. O sea, hoy veía comentarios interesantísimos de la gente en redes sociales que decía, bueno, y ahora si vamos a ser nacionalistas, vamos a dejar de ver los Óscares, vamos a dejar de ver el Super Bowl, vamos a dejar de consumir todas estas series de películas que Estados Unidos importa no solo a México, sino a todo el mundo. Ya no vamos a usar nuestros sables de Star Wars. Entonces, vaya, sí, o los teléfonos. Yo no creo que vaya por eso el camino. No creo que el camino sea que ahora vayamos a ver la guerra de las galaxias, vamos a decir, versión mexicana. Pero es algo que tú y yo hemos platicado también, no solo aquí en el foro, sino en otros momentos. Beto, por ejemplo, el hecho de que un González Iñárritu no pueda desarrollarse en México, el hecho de que Alfonso Cuarón, Gael García Bernal, todos los grandes actores que tenemos ahora en México, para empezar son grandes porque se van fuera de México, ¿no? Sí. Y ahí logran triunfar. Y nuestra mentalidad siempre malinchista, solo cuando alguien triunfa en el exterior lo volteamos a ver y decimos son buenos, ¿no? Pero esto nos lleva a una reflexión más profunda de decir, ¿por qué no tenemos una industria de cine nacional? Que la hubo. Porque, o sea, es de altibajos. En el inicio del cine, bueno, por ahí de que te gustan 40s, había industria. Bueno, todavía en la época de tu padre, ¿no? Exacto. Beto, que fue ya de las últimas. De El Caballo Rojas, gran actor de cine mexicano. Y bueno, había una industria que se desmanteló, Beto, y así ha sucedido con muchas industrias mexicanas, se abandonó por completo. Y así te puedo mencionar, por ejemplo, la industria del automóvil. Los mexicanos somos buenísimos, pero haciendo Fords, haciendo Nissan. Lo que has dicho, el talento existe. Lo terrible es que no hay la industria, porque
el ejemplo, regresando a la cinematografía, o sea, 2 años consecutivos ganamos Oscar a Mejor Director y eran mexicanos. Entonces, 3 años, porque fue Cuarón y 2 de González Iñárritu. Claro, por la de Bergman y El Renacido. Pero hay el talento. Exactamente, o sea, el hecho de por qué razón nos tenemos que casar con la idea de no pongas el muro, sino mejor decirle a Enrique, oye, ¿por qué no activas la industria cinematográfica? ¿Por qué no nada más te quedas con ese pequeño incentivo que le dan si las empresas apoyan el cine? ¿Por qué? O sea, como que ese tipo de ideas de decir, esa industria en México no funciona, nos hace darnos cuenta de la codependencia que tenemos con Estados Unidos, porque nunca vamos a llegar a tener una industria como la de Hollywood, pero existe la de Bollywood. O sea, exacto, o sea, no, y además, caramba, o sea, ¿por qué no apostar por nosotros mismos? ¿Por qué no apostar por desarrollar nuestro propio talento? Yo creo que toda la reflexión y todo ese nacionalismo que está saliendo a la gente cuando postea, compra en los mercados mexicanos, compra al productor mexicano, compra productos mexicanos, tiene que venir con toda una revisión, y el cine en este caso es muy importante. Obvio, porque mensaje a la sociedad. Además es parte importante de la cultura de una sociedad, y es un medio educativo. Entonces, me da mucho gusto que nos estemos volcando al nacionalismo, pero hay que volcarnos de forma inteligente hacia temas que nos vuelvan un país productor, un país que produzca bienes de calidad, desde películas hasta autos, desde tecnología, componentes para computación hasta software, desde artesanía mexicana hasta grandes obras de arte. Lo tenemos, nuestros cuadros se venden en las más grandes subastas a nivel mundial o casas de subastas. Vaya, tenemos que apostar por nuestra mano de obra, tenemos que darle una nueva cara al mundo, una nueva cara que confíe mucho en lo que somos como cultura, una cultura milenaria, no somos una cultura nueva, riquísima, la cultura más antigua de América. Y vaya, es hora de reflexionar. Yo siento que esto nos da una muy, muy buena oportunidad para pensar qué estamos haciendo como país. Insisto en un tema que yo dije ayer: los gobernadores corruptos no vinieron de Estados Unidos, no son obra de Trump. Todos esos trances que hemos tenido al frente de los gobiernos estatales, que también no solo es de México, dependencias federales, o sea, no solo es de México, pero vaya, es el ser humano. Yo nunca he visto en ningún lugar que haya gente tan descorazonada para ponerle agua destilada en vez de tratamientos de cáncer, pero también como hospitales públicos, como no llega la justicia y le provoca que pague verdaderamente por este tipo de atrocidades, por eso se dan estos abusos. Pero chécate, nos dice Michelle que qué tal el activar el turismo. Esa es una de ellas. O producir energía sustentable. Pero a mí me gusta más la segunda. Te voy a decir por qué. Porque el turismo, como quiera que sea, depende del exterior. No olvidemos en los sectores turísticos, cuando hay una crisis fuerte en Europa, cuando hay una crisis en Estados Unidos, los empleados del turismo son muy frágiles. Siempre sí. Y además son sujetos al vaivén de la economía. Ahorita, por ejemplo, exacto, dependemos del extranjero. Ahorita que se subvalúa nuestra moneda, vuelve a ser un destino turístico muy atractivo para las personas que vienen, y México se les vuelve a hacer baratísimo. Bueno, bonito y barato. Pero si la moneda se vuelve a apreciar en términos relativos, deja de ser atractivo. Es muy competido porque todos los países quieren turismo. México tiene con qué competir, tanto en oferta cultural como en oferta arqueológica, como en oferta playas y demás. Pero siento que es una industria siempre riesgosa. Ojo con eso. Y la verdad, el modelo que hemos seguido hasta ahorita, cuando vienen las grandes empresas españolas, las grandes empresas francesas, las grandes empresas como de este gran turismo, que cobran en euros, cobran en dólares los servicios, y cuando llegan a México pagan salarios de miseria en los hoteles. Sí, es un casi esclavismo. Y al mexicano le cobran como extranjero. Al mexicano se le cobra como extranjero, no es que goce de ningún privilegio de poderse hospedar en un hotel así. Y la gente que trabaja en estos hoteles, vaya, vive en una calidad de vida terrible, con un salario muy, muy pequeño. Dice Uciel Iván: hola, aquí seguimos. Saludos, Uciel. Dice: ¿ustedes creen que el mensaje y la postura que mostró el representante del país en Enrique Peña Nieto sea cierto, o solo dijo para no quedar mal con el país? O sea, lo que dijo Enrique Peña Nieto de que no se va a hacer el muro. Yo creo que es una especie de telenovela, porque si se va o no se va a hacer el muro, yo creo que lo rescatable
es el hecho de que los partidos se están organizando, se están poniendo de acuerdo, porque al final es lo que requiere la ciudadanía, que estamos hartos de la partidocracia, hartos de esta democracia que al final de cuentas no se ve que le reparta la riqueza a la clase media ni a la clase baja, y lo único que parece que está mostrando es la misma estabilidad que permite que los que están hasta arriba nunca caigan o no repartan lo que están ganando. Yo creo que esto es muy interesante, tanto lo que está preguntando Uziel como lo que está respondiendo Beto. En la pregunta de Uziel, yo siento que Peña, por fin, vamos a decir, hizo algo decoroso y está realmente enmendando un error suyo, porque el error comenzó desde que invitaron a Trump en primer lugar, siendo candidato, cuando no tenían ni por qué haberlo invitado, no tenían por qué haberse dado ese trato de jefe de Estado, un error terrible, fue criticado muchísimo en ese tiempo, pero bueno, cuando gana Trump, Peña Nieto y Videgaray dicen como, ya ven, nosotros lo sabíamos, lo habíamos invitado y ahora somos el primer país que nos va a recibir y seguro vamos a ir y vamos a ser grandes amigos con Estados Unidos. Falso, fue una completa estrategia errónea, tan errónea que tuvo que cancelar el encuentro. Entonces, haber ido hubiera sido terminarse de humillar. Por primera vez empieza a actuar el gobierno de México con cierto decoro, desde que media semana dijo que si el Tratado de Libre Comercio no le convenía, México se iba a retirar. Eso es algo que se debía de haber dicho quizá antes y no acudir a la primer llamado a los que les interesa renegociar el tratado es al gobierno de Trump. A México lo que pueda sacar de ahí y vámonos lento, vámonos con calma, no vamos a precipitar las cosas. Yo creo que la visita tanto de Videgaray como de Ildefonso Guajardo fue precipitada en el contexto de que la gente quería realmente, la gente del gabinete obviamente quería enmendar toda la relación y todo lo duro que había sido la campaña en una semana. No se puede, es un error, ya se está viendo y bueno, esperemos que ahora el presidente Peña Nieto siga con esas posturas. Siempre se debe de poner adelante, yo creo que eso es lo que hubo el acierto, siempre se debe de poner por delante la dignidad y del país y el bienestar de los mexicanos, tanto los que viven allá como los que viven aquí. Eso es esencial. Pero eso debe ser el punto de partida para la discusión de todo lo que pueda venir con Estados Unidos. Pero si algo he aprendido yo en Rubicon es que en este sentido todo es política. Entonces México debe de sacar esa nueva visión, esa nueva manera de ejecutar la política, siendo, a lo mejor puede ser como un comentario muy soñador, pero convirtiéndonos en un país ejemplo, de que podemos llegar justo a ese tipo de negociaciones, no importando que enfrente tengas una persona que casi te está mostrando odio o te está mostrando que primero son sus intereses. Al final nos vamos a dar cuenta que lo que importa o lo que va a resultar son los intereses a nivel mundial, porque lo que va a existir creo que es una codependencia de todos los diferentes países, porque creo que al final de todos a México se mueve, avanza, no va tan mal. Todos pensamos que podría estar mucho mejor y creo que la manera de ejecutarlo es justo, organizándose y logrando llegar a acuerdos con países como Estados Unidos, que la gente va a pensar que de alguna manera nos estamos denigrando, y yo no creo que sea así, porque para eso existe la política. Claro, no, bueno, yo creo que ahorita habías tocado un tema muy interesante en tu pasada intervención, Beto, que es la falta de equidad que existe enorme en México. Vaya, yo creo que antes de estar pensando que en el mundo y que nuestra relación con el exterior y que todo eso, yo creo que eso es lo que debemos de empezar a ver ahora. O sea, es increíble que, como lo mencionaste antes de entrar al aire, podamos tener al hombre más rico del mundo y gente que está en una miseria total. La concentración de riqueza en México, en el primer decil de ingresos, es decir, el 10% más rico o el 1% más rico, es enorme. Esos recursos están mal empleados, por obvia definición, no están llegando a toda la población, los recursos del país se quedan en pocas manos que los administran y que además los acaparan, y esto pues nunca va a permitir que salgamos del desarrollo, tengamos tratados con quien tengamos tratados y podamos competir con quien podamos competir. Entonces, lo primero es redistribuir el ingreso, buscar políticas que nos permitan tener mejores trabajos donde la gente tenga un mejor ingreso, que le permita tener una mejor calidad de vida. Que eso requiere felicidad.
Lo escuché o lo dijo Slim hace un momento, o sea, que la gente, si va a trabajar, pueda gastar ese dinero, divertirse, aprovechar y disfrutar a su familia, porque no todo es trabajar y estar esclavizado, porque yo creo que eso también revienta la sociedad. No, claro, y bueno, la violencia de la que vivimos, yo creo que hay dos grandes temas en México. El primero es ese, la distribución de la riqueza, la inequidad en la distribución de la riqueza, y el segundo, Beto, es la educación. Si no tenemos una educación de calidad, mismo ni para ofrecer servicios turísticos de calidad, ni para trabajar en grandes proyectos de infraestructura o de energía, se necesita una mejor calidad educativa donde la gente sea más productiva, donde la gente pueda percibir mejores ingresos en base a su productividad o con base en su productividad más bien, no. Entonces, todavía hay mucho por hacer en México, o sea, no creamos que vamos a ser el distribuidor del mundo, todavía México necesita empezar a ver hacia adentro, empezar a ver cómo está la gente en sus comunidades, cómo está la gente en sus ciudades, qué oportunidades de trabajo tiene, y vamos a empezar a pensar en un modelo que nos permita tener un desarrollo más equilibrado. México no es un país pobre, eso hay que recordarlo. México es la 14ª economía del mundo, pero además con 50 millones de pobres. ¿Qué es eso? Eso es resultado de malos gobiernos, de mala administración, de un modelo económico errático. Exacto. Y de, sobre todo, una gran indiferencia por los mexicanos que tienen menores oportunidades y que están en condiciones de pobreza. Yo creo que eso, la reflexión que emprendemos todos los mexicanos ahora, no debe ser un nacionalismo patriotero, Beto, no debe ser un yo salgo con mi banderita y consumo lo mexicano, no, tiene que ser más profunda, más reflexiva y sobre todo que nos lleve a acciones concretas que nos permitan arreglar el desastre que no nos metió Estados Unidos en él. Eso hay que dejarlo muy claro. Es un desastre que creamos los mexicanos y como tal es un desastre que debemos y que podemos resolver los mexicanos. Indiscutiblemente. Bueno, para concluir nada más, agradecer al maestro Darío. Está un colaborador de hace tiempo aquí con pero además aplica porque él es totalmente americano, se le ve en la cara. Sí, y en todos los comentarios el maestro Darío dice ¡viva Trump! Se le ven por esas raíces le que mandamos tiene. saludos. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Si ven este video retransmitido y quieren hacer comentarios, por favor déjenlos ahí, siempre los respondemos. Esa es nuestra intención, que la gente participe. Si hay algún comentario y alguna cosa que no les guste, pues bueno, coméntenla por favor. Así hay cosas que les gusten, coméntenlas y pueden compartirnos con sus amigos. Lo que se trata aquí es crear una comunidad, un espacio de diálogo abierto y que racionalmente busquemos medidas que nos convengan a todos. Y bueno, nada más con esto voy a concluir. Muchas gracias. Dice Michelle, claro, México no es pobre, es tan rico que lo han saqueado todos los días por los últimos 300 años. Y sigue con todo. Y no nos ha saqueado Trump, ojo. O sea, Trump no es el enemigo de México. Hay que ver adentro. La gente que está aquí en enemigo a veces está en trajecito y corbata en una oficina. O está prófugo. O está prófugo, pero con ya perro con toda de la Duarte. lana que se fue, con toda la lana que se Exacto. fue. Y bueno, decimos de Duarte, pero Bueno, ¿qué gobernador podemos sí. presumir? ¿Cuál de los gobernadores podemos presumir que es efectivo, que ha hecho bien su gestión, que le ha hecho bien con transparencia y que en su... Ese es un verdadero problema, no el muro. Estamos preparados para todo. ¿Sabes? Después del año pasado, lo que viene, todo lo vamos a lograr. Yo creo que sí. Les mandamos un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias por Excelente vernos. fin de semana. Que tengan un excelente fin de semana y nos estamos viendo el lunes o martes por aquí.